Bona vesprada, benvinguts i benvingudes. Jo vaig a ser molt breu, perquè el ben interessant esta vesprada és conèixer l'edició que veu la llum avui, un projecte que es presenta dins de l'ample catàleg d'activitats que s'han preparat per a la commemoració del 20 aniversari de la recuperació del castell d'Alaquàs. Aquella conquesta ciutadana va construir una fita històrica per al veïnat d'Alaquàs i pensa que és ben important que es recorde per moltíssimes qüestions, perquè permeté que avui el poble d'Alaquàs puga gaudir del seu patrimoni cada dia, tal dia com avui, mitjançant qualsevol dels usos que té el nostre castell, educatiu, cultural, festiu, però també perquè és important que els que som o són més joves coneguen com esdevingué el pas de ser una edificació tancada, opaca, a l'edifici monumental obert a institucions i ciutadania i ple d'activitats i vida que ho és avui. En aquest relat contem amb la magnífica exposició de Laura Sena, que si no l'heu visitat encara us convide a que ho feu, i en aquesta tasca jo he d'agrair especialment el treball de quaderns d'investigació amb Enric Juan Redal al capdavant. El seu inesgotable compromís en la investigació d'Alaquàs, duent més de 40 anys acostant-nos el fruit del seu treball altruista i fent que coneguem millor la història del nostre poble, el patrimoni humà, com li agrada dir a Enric, i també l'urbà, com avui és el cas, del nostre municipi, i en definitiva que estimem més el nostre poble. Per tot això, i en nom del regidor de Cultura i del nostre alcalde Toni Saura, que avui no poden estar ací, infinites gràcies. Una vegada més a Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, a Enric Juan Redal, a totes i cadascuna de les persones ressenyades a l'endret de la primera pàgina que han constituït les diferents comissions editorials i d'investigació, a Juanjo Juste, a Miguel Torres, en definitiva, a tot l'equip que formeu Quaderns i que han participat en aquesta edició, a Caixa Popular pel seu recolzament, i sols em queda recordar una vegada més que en aquest camí l'Ajuntament d'Alaquàs sempre estarà al vostre costat. Moltíssimes gràcies. I ara vaig a donar pas a Caixa Popular, a Pilar, que també vol dirigir-se avui a vosaltres. Buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañáis. Caixa Popular. ¿Cuántas veces oímos este nombre como entidad referente de cooperación con el pueblo de Alaquàs? Como ya sabéis, uno de nuestros valores es que vivimos arraigados a nuestros pueblos y barrios, y esta colaboración con Quaderns d'Investigació d'Alaquàs es un claro ejemplo de ello. Queremos ser la entidad con mayor implicación e impacto social y local, y lo hacemos tangible con multitud de acciones. En el 2022 hemos colaborado con más de 1000 entidades en diferentes ámbitos que contribuyen a dinamizar y mejorar a la sociedad valenciana. En el campo de la creación de una sociedad mejor y más cohesionada siempre encontraréis a Caixa Popular. Para nosotros es siempre motivo de orgullo acompañar al pueblo de Alaquàs en sus iniciativas culturales, como es el encuentro que hoy nos reúne y que representa la sólida relación que mantenemos. Y en un entorno tan especial como es el Castillo, que este año además está celebrando su 20 aniversario. Esta edición, Memoria Popular y Patrimonio Urbà, es una muestra más de transmisión por escrito por y para la historia de la cultura de Alaquàs. Un proyecto que nos ayudará a conocer mejor nuestra arquitectura e identidad y también a difundir y poner en valor nuestras raíces. En nombre de Caixa Popular quiero felicitar y reconocer el trabajo que se sigue haciendo a través de Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, por la conservación y el fomento de nuestro patrimonio, de nuestro territorio. Muchas gracias. Bé, ara donarem pas a una dona compromesa en Alaquàs i compromesa en Quaderns d'Investigació des de fa molts anys també, Elvira García. Gràcies, Sandra. Molt bona vesprada i sempre és un motiu d'alegria poder estar ací acompanyant a la gent interessada per la cultura del nostre poble. Jo vull ser molt breu perquè és tan important el que Juanjo ens va a explicar i dir que la veritat és que les paraules quasi s'obren. Però vull aprofitar per a que les meves paraules siguin en mayúscula de gratitud.
Gratitud, Juanjo, perquè ell és una persona intel·lectualment sòlida, és una persona prolífera en tot el que fa, és una persona que ens ha fet visible allò que per a molts de nosaltres era invisible. Per a mi mateix, quan hem recorregut els carrers, ara veureu tot el que ha fet, tot allò que els alaquasers i les alaquaseres tenim ací, i Juanjo ha tingut l'habilitat, la maestria de poder-nos mostrar d'una manera qualificada i artística també, junt a les fotografies que Miguel ha fet també d'una manera tan qualificada. Per tant, des d'aquesta gratitud és simplement dir que des del poble de l'Alaquàs, des de mi mateix, gràcies i també per la lealtat a aquest poble, encara que vius a València i estàs a València, però la lealtat als amics i a les amigues que sempre ens has manifestat, la lealtat a l'Alaquàs i el teu treball i la teva generositat. Moltíssimes gràcies, gratitud infinita. I per últim vaig a donar pas a el ben interessant d'esta vesprada, a Enric Juan, que ens va desgranar aquesta edició que presentem avui. Gràcies. Bona vesprada a tots i a totes. Avui no parlarem, com havien quedat el dijous, l'arrer dijous, no parlarem del segle XVII com estàvem parlant, avui anem a parlar d'un altre tema molt interessant, que és el tema del modernisme. Aleshores, jo volia, en primer lloc, com a representant de quadres d'investigació d'Alaquàs, agrair a l'Ajuntament d'Alaquàs, agrair a Caixa Popular, agrair-li a Miguel les fotografies, agrair-li a Elvira, que ha acompanyat a Juanjo durant les visites a Alaquàs, i, evidentment, agrair a Juanjo el seu treball. Sí que vull indicar, perquè així esteu molta gent, que ens fa molta il·lusió aquesta col·lecció. La col·lecció de Memòria Popular i Patrimoni ens fa moltíssima il·lusió. En aquest moment, ara fa una estoneta, així baix estàvem parlant un grup que està per allà al final sobre patrimoni industrial d'Alaquàs. N'hi ha unes altres persones que estan treballant sobre patrimoni fotogràfic d'Alaquàs. N'hi ha unes altres persones que estan treballant sobre... En aquest moment tenim 7 llibres a l'espera i jo el que vull fer és una crida pràcticament a totes les persones que vulguin col·laborar, que es posen en contacte amb nosaltres, amb la gent de quaderns, i seria meravellós que participàreu en aquesta obra col·laborativa i aquesta obra cooperativa que es diu Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, per a publicar tots aquests aspectes culturals i de patrimoni que formen part íntegra d'Alaquàs. I jo res més, només volia que felicitar a Juanjo. Juanjo, ens coneguem des de fa molts anys, des del Centre de Professors de Torrent, on vam treballar durant molts anys en molts temes de pedagogia en els instituts i en les escoles de tota la comarca de l'Horta Sud, i fa aproximadament un any i mig el vaig convoiar, li vaig insinuar que seria meravellós fer i recollir les façanes modernistes d'Alaquàs. Comptant en la seva meravellosa disposició i en la gran disposició també d'Elvira, aquest llibre que presentem avui ací és producte fonamentalment d'aquest treball. Així és que jo només tinc que agrair-li a Juanjo el seu treball, enhorabona per ell, agrair-li també a Miguel Torres, que ha fet les fotografies aquestes meravelloses que tindreu i que veureu en el llibre, i agrair-li també, lògicament, a Ramon Cosme, que ha fet el disseny, i també a la impremta Miquel García Bessó, que és la que ha fet al final la impressió del llibre. A tots, gràcies. Així és que, Juanjo, quan tu vulguis, jo me vaig a sentar allí, te vaig passant les diapositives i quan tu les imatges, i quan tu vulguis, benvingut. I moltes gràcies en nom de tots. Buenas tardes. Primero, desearos mis mejores saludos y daros las gracias por vuestra presencia. Después quisiera empezar este acto dando las gracias a 3 personas sin las cuales, sin su colaboración y sin su ayuda, hubiera sido imposible hacer este trabajo. El primero es a Enric, porque él
tuvo la iniciativa, él me sugirió el trabajo, él ha leído el borrador, me hizo muchas sugerencias y observaciones para mejorarlo, él ha coordinado partes del trabajo y también ha llevado el peso de la edición y del montaje, etcétera, del libro. En ese caso, pues aprovecho también pues para darle las gracias por su presentación. La segunda persona a la que quisiera darle las gracias es a Elvira. Veréis, os cuento, lo que os voy a contar lo sabéis de sobra, pero cuando te pones delante de una fachada y empiezas a tomar nota y luego haces unas fotos, pues el vecino o la vecina que te ve enseguida acude por allí a ver qué pasa, a ver qué tal. Me han ocurrido muchas cosas, casi podría hacer un libro con las anécdotas, pero os cuento alguna muy breve, muy breve. No penséis que me he olvidado de Elvira, esto que os cuento tiene que ver con Elvira. El tema es que alguien venía y enseguida, ¿y qué hace? Pues yo le daba algunas breves explicaciones y esta persona normalmente eran las señoras porque era por la mañana y las que me veían. Entonces aprovechaba yo para preguntarles que la fachada esa, más o menos de época era, y me comentaban pues que la había hecho el abuelo o que a su padre, es decir, más o menos las situaban todas las fachadas que a mí me interesaban en la primera mitad del siglo XX, desde 1900 a 1950. Entonces, entre estos casos, pues hubo alguna persona que se enfadó conmigo porque tomaba notas y me dijo que llamaría a la policía. Yo creo que no lo hizo porque la policía no apareció por allí. También 4 o 5 me querían vender la casa. Bueno, os imagináis la cantidad de anécdotas, recorriendo todas, mirando todas las fincas y tal. En este sentido, pues es lo que tengo que agradecer a Elvira, porque me acompañó en varios de los recorridos. Todo el mundo la conoce y a mí me facilitó el trabajo enormemente. Luego, la segunda cosa, pues es que Elvira me aportó mucha documentación. También hizo trabajos de coordinación y además contestó con mucha paciencia a muchas preguntas que le fui haciendo sobre el pueblo. Y el tercero, al quien quiero dar las gracias, pues es a Miguel, porque siguió al pie de la letra mis criterios, hizo más de 100 fotos, en el libro hay más de 100 fotos, con un criterio de selección y luego les dio un tratamiento, de tal manera que lo fundamental del libro, más que las 20 páginas que tiene donde explico yo un poco todo, es el peso del libro, son las fotos, porque son un documento de muchas de las cosas que tenéis en las calles y que en 4 o 5 años la mayoría desaparecen, porque son unos azulejos preciosos que hay en una jamba, modernistas, pero que solo está eso, en una ventana y ahí el muro de la casa y nada más. Luego deduzco que eso va a desaparecer muy pronto. Bueno, hecho esto, pues si os parece empezamos un poquito. Me vais a permitir que os haga una pequeña presentación antes de hablar del libro, para que se entienda mejor el trabajo que hemos hecho. Todas y todos que estáis aquí sabéis muy bien que a finales del siglo XIX hubo un gran cambio, un gran movimiento de cambio y de renovación cultural. Ese gran movimiento afectó pues a la música, afectó a la literatura, a la pintura, a la escultura, en fin, hasta el diseño de la joyería y hasta el grafismo, ¿no? Esto especialmente afectó a la arquitectura, porque la arquitectura tiene un gran poder de integración. En una casa metes la escultura, metes la pintura, metes todo. Por lo tanto, lo que más cambió y el cambio más fuerte fue en arquitectura. Bueno, la arquitectura, este movimiento, que aún no he dicho el nombre, ya llegará el momento, este movimiento pues nació como una ruptura
frente a lo que se hacía en arquitectura en la segunda mitad del XIX. ¿Qué se hacía en la segunda mitad del XIX? Pues el eclecticismo y el historicismo. No pasa nada si alguna palabra de estas no está clara, porque pondremos algunos ejemplos de algunas cosas y lo aclararemos. Bueno, frente a esto reacciona este movimiento, de tal manera que, incluido, si queréis, además del historicismo y del eclecticismo, aunque menos, pero también reaccionó este movimiento frente a la estructura de hierro que se hacían de las estaciones, etcétera, de los grandes pabellones entonces, que era una arquitectura muy fría, ¿eh? Y también incluso reaccionó frente al impresionismo un poco. Bueno, entonces lo que vino a decir es, oye, no sois nada originales, estáis copiando todo. El eclecticismo copia elementos anteriores y el historicismo lo copia también. Y además abusáis de la decoración, hacéis una decoración muy profusa, todo lleno, todo, y además repetís los mismos elementos siempre. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros estamos en contra de este movimiento. Y propusieron, primero, que tenían que ser los diseños de la arquitectura libres, tan libres que no tenían que seguir ninguna pauta marcada por la academia ni por nadie, sino que eran totalmente libres. Y además querían hacer una arquitectura donde se uniera, digamos, la función del edificio con la estética, a hacer una casa bonita y al mismo tiempo que fuera funcional, los espacios fueran diáfanos, etcétera, etcétera. Claro, a esto, pues si se comprometen a no utilizar ningún elemento clasicista, ¿vale? Se comprometen a no utilizar, fijaros, las columnas, los capiteles, los frontones, todo eso se comprometen a no usarlo. Igual que se comprometen a no usar los elementos goticistas, los del románico, los mudéjares, los renacentistas y los barrocos. Fijaos, tenían que partir prácticamente de cero. Ellos se van a apoyar, este movimiento se va a apoyar en los nuevos materiales, se apoya en el cemento armado, que aparece entonces, se apoya en el cristal y se apoya pues en el hierro colado, que entonces pues tiene todo el auge y dicen nosotros vamos a construir, pero no vamos a rechazar los materiales nuevos, pero además vamos a tener en cuenta siempre toda la artesanía, tanto las técnicas como los elementos muy, muy importantes de los oficios artesanales, que son desde las técnicas de desgrafiado, estuco, el trencadís, pues hasta, en este caso, utilizar toda la forja, la fuerza de los materiales de forja, utilizar toda la fuerza de los azulejos, utilizar toda la fuerza de la madera, ¿vale? Todo esto. Bueno, pues naturalmente con esto luego se van a caracterizar fundamental. Perdonar la introducción, es que si no, yo no puedo explicaros el trabajo bien. Entonces luego, pues naturalmente, este trabajo que quieren hacer, en fin, a ver cómo os lo plantearía, lo resumiría. A ver, un momentito. Disculpadme. Este trabajo, pues, posible. Disculpa un momentito. Bueno, veréis, ha pasado un tiempo que me doy cuenta que os voy a contar demasiadas cosas y me voy a pasar de rosca. Pasado mucho tiempo, es decir, un siglo, porque ha pasado un siglo, veréis, ¿no? Pues los especialistas en arte lo han analizado aquel arte y aquello y han visto que, lo explican así, que en los propios principios que defiende, que son la originalidad, etcétera, etcétera, pues que estaba el germen de su destrucción.
O sea, el germen de que iba a durar poco tiempo y el germen de que aquello no podía funcionar. Veréis, si el principio es la originalidad, pues dio pie a hacer unos edificios tan diferentes, pero que son enormemente diferentes unos de otros, y a todos se les llama igual. Tan diferente que ni siquiera se pusieron de acuerdo en el nombre. Unos le llaman modernismo, pero otros le llaman Art Nouveau, otros le llaman Secession, otros le llaman Juilliard Style, otros Modern Style, otros bueno, ¿me entendéis? ¿Eso qué significa? Pues que la dificultad de que no hay un común denominador, un lenguaje común. Yo si veo, como os comentaba antes, unas columnas y veo unos capiteles y veo un frontón, digo que es un estilo clásico. Pero aquí no puedo decir eso. Por eso, si observáis, el modernismo, muchos autores se niegan a llamarle estilo. Le llaman movimiento, le llaman formas modernistas, le llaman lenguaje modernista, le llaman movimiento o tendencia, pero no se atreven a llamar de estilo. Está claro el tema, ¿no? Naturalmente, al ser luego tan original, tampoco había tantos arquitectos. Bueno, en definitiva, que aquello duró 20 años. Duró 20 años, eso en el tiempo, como más 30. Y luego también explican que el movimiento, pues, que realmente no funcionó bien porque, claro, fue un movimiento que lo titulan así, os digo por resumirlo, que fue más un negocio y una moda de un grupo especial de la burguesía, un grupo dentro de la burguesía que se quiso destacar. Claro, hacer una casa que tienes que diseñarla totalmente desde el principio al final, incluidos los cubiertos para hacerla funcional, incluido el mobiliario, eso es muy costoso. Y entonces la burguesía, y no hay tantos burgueses que quieran hacer una casa con esas características. Pero además de eso, es que pues la burguesía es muy voluble. Significa que viene mañana una nueva tendencia y le piden al arquitecto que le hagan una cosa diferente. Bueno, os explico esto para entender que el modernismo tenemos la idea de que son 4 o 5 edificios de Barcelona, de aquí de Valencia, unos cuantos, y nos parece, pero si lo pensáis bien, veréis que hay pocos en proporción, en comparación con otros estilos, hay pocos edificios, por todo esto que os estoy contando. Bueno, total que eso mismo, y disculpadme, pasó a Valencia. En Valencia se produjo el mismo proceso, solo que con unos años de retraso. El primer edificio que se construyó modernista en Valencia es de 1903, para que os situéis, y esto fue en las últimas décadas anteriores. Bueno, en Valencia es un momento, una ciudad que hay pocas que puedan representar mejor el cambio y la remodelación, puesto que tiene desde la calle La Paz hasta las grandes vías un terreno que fue enorme, que posibilitó, pocas ciudades han construido de tanta calidad y tanto como Valencia en aquellos años, ¿vale? Pues llegó aquí vino de la mano de unos cuantos arquitectos jóvenes que habían estudiado en Barcelona o en Madrid, porque en Valencia todavía no había escuela de arquitectura, ¿vale? Entonces estos presentan sus diseños a los burgueses y los burgueses quieren diferenciarse respecto al vecino y respecto a otros burgueses, y entonces le encargan el diseño, ¿no? Bueno, el modernismo aquí en Valencia, como sabéis, ya no os voy a contar más de esto, pues efectivamente tuvo unas construcciones muy importantes, tanto en casas privadas como los mercados fundamentalmente de estación y tal que conocemos, ¿no? El hecho es que, fijaros allá, en 1909, que es la exposición regional, que luego se convirtió en exposición nacional,
A partir de ahí ya desapareció el modernismo en Valencia. Ya de 1903 a 1910-15 ya no se construye el modernismo. Os cuento como una anécdota para ver si soy capaz de poneros un ejemplo de lo que pasó. Entonces, hay un arquitecto que todos y todas conocéis, que es Francisco Mora. Francisco Mora Berenguer es el que hizo la fachada del ayuntamiento, el que hizo el mercado de Colón, el que hizo dentro de lo que fue la exposición regional, que mucha gente lo tiene confundido porque piensan que en la exposición era todo modernista. Eso no es así. En la exposición modernista fue el puente de la exposición que se lo llevó a la riada del 57. Y sí que habían motivos modernistas dentro de los pabellones, pero el 80% de los pabellones eran barrocos valencianos. Tal es así, digo, que si observáis la plaza del ayuntamiento no hay ni un solo edificio modernista. Cuando el centro, es decir, inmediatamente a partir de la exposición, dejó de utilizarse el movimiento precisamente por las características que os he explicado antes. Yo os comentaba que Mora, el arquitecto, que es el primero que hace el primer edificio modernista en Valencia, que es la Casa Sagnier 1, que está en la calle de la Paz número 31. Yo os invito, es una forma de hablar, que un día, si disponéis de media hora, y si no habéis hecho esto nunca, os situéis entre el número 7 y 8 de la Plaza del Ayuntamiento, que es donde hay una intercesión con María Cristina y con San Vicente, y cojáis la calle de San Vicente, por ahí abajo hasta la Plaza de la Reina, y luego bajéis por la calle de la Paz, ¿vale? Si miráis, porque en Valencia los edificios hay que mirarlos desde el primer piso para arriba, puesto que los escaparates los han cambiado tanto que no busquéis nada original. Entonces arriba, si empecéis a mirar en la calle San Vicente, veréis todo aquello frente a lo que el modernismo reaccionaba. Os encontraréis columnas, os encontraréis capiteles, os encontraréis ménsulas, repisas, os encontraréis caras de leones, máscaras. Mirarlo un día porque es todos los elementos. Especialmente lo que más se repite son una especie de moldura, que es un ornamento que algunos le llaman palmito, otros le llaman pechina, otros le llaman abanico, ¿vale? Pero que se repite muchísimo en todos los edificios, de una y de otra forma, las mismas cosas. Es decir, si pasáis media horita y vais mirando los edificios, os daréis cuenta de lo que era el eclecticismo. Decir eclecticismo no significa una palabra despectiva, Hay edificios fantásticos dentro del eclecticismo. Eso no significa que sea mala arquitectura. Cuando lleguéis justo a la Plaza de la Reina, los dos edificios que hacen esquina, veréis que tienen elementos orientales, griegos arriba. La famosa casa, ¿la recordáis, aquella de los discos al principio? No, algunos que estáis aquí, seguro, porque era la primera casa que vendían discos allí. Bueno, los dos de la esquina. Luego cogéis la calle de la Paz. La calle de la Paz se está construyendo a principios del siglo. En el número 4 encontraréis un edificio neomudéjar, historicista. Os lo digo para que veáis frente a lo que reaccionó el modernismo. Y luego cuando lleguéis al 17, os fijéis, de la calle de la Paz, porque es todo de hierro. Es el primer edificio que se hace de hierro colado en Valencia, y entonces el arquitecto quiso que toda la gente lo viera. Y entonces todas las vigas, absolutamente todo lo que sale, es de hierro. Le echéis un vistazo. Bueno, y luego desde allí os vais directamente a la esquina con la calle Bonaire, que es la Casa Sagnier 1, que se inaugura en 1903 y que es de Francisco de Mora. Bueno, entonces voy a terminar esta introducción. Si os fijéis, os vais a encontrar una casa donde lo que más destaca no tiene esquina, tiene chaflán, además redondo y con unos miradores espléndidos. Veréis que los balcones están alabeados,
Veréis que todo el balcón está totalmente ondulado, que predomina la curva. Veréis que arriba, donde termina la casa, pues efectivamente no termina en un antepecho recto, termina en una especie ¿cómo diría yo?, de gablete, una cosa especial para decorar mistilíneo que rompe la línea de arriba de la terraza. Bueno, veréis, porque me he dejado esto especialmente para ahora. En el modernismo la principal característica que no se citaba antes era un estilo, un movimiento de decoración. Y para decorar, y ya termino, se fija en la naturaleza. Entonces, de la naturaleza que coge las líneas sinuosas, las líneas curvas, que coge las flores naturalistas, los tallos, y se fija en aquellos animales que mejores curvas y tal tienen, como el pavo real, el cisne, etcétera. Y luego, además, pues lógicamente, si utiliza la figura humana, pues la estiliza. Bueno, pero la característica fundamental del modernismo que todos tenemos es la decoración que usa. Por favor, era tan importante en aquellos momentos en Valencia que toda la gente cuando iba a pasear iba a ver este edificio cómo lo construían. ¿Vale? Se llama Sagnier porque es la imitación de una casa que hay en Barcelona del arquitecto que se llama Sagnier. En realidad las casas estas se llaman por el nombre del propietario y es Casa Gómez, pero claro, no es lo mismo decir Casa Gómez que decir Casa Sagnier. Cuando hayáis visto ese edificio, el número 31, por favor os paséis al 21, porque el 21 es la segunda casa Sagnier, tuvo tanta fama la primera que el mismo dueño pidió hacer otra que está en esquina con la calle Comedias, ¿vale? Y veréis qué joya de edificio, Cuando terminéis eso, miréis el 36, y el 36 es el modernismo, pero de otra manera, ¿vale? Con eso, solo un paseíto de media hora, entendéis todo el problema. ¿Qué pasa? Pues que llegan las modas en Valencia, que me interesa más porque así tenemos un referente más concreto, y en esta moda de la construcción pues aparece, fijaros, el Ayuntamiento, voy a terminar, el Ayuntamiento de Valencia y Correos son elementos clasicistas, ¿lo veis? Pero el uno con elementos neobarrocos franceses, la Casa de Correos, mientras que el Ayuntamiento de Valencia con neobarroco valenciano, ¿vale? Pero si miráis todo aquello de la Casa Barrachina y todo aquello, antiguamente, os digo porque todos lo conocemos, vos veréis que son neobarroco valenciano, menos el número 6 que es racionalista. Todo el otro lado, desde el principio de San Vicente hasta el Ateneo, es todo racionalista, donde destaca el Teatro Rialto. Y el edificio del casino, pues el Ateneo, perdón, es nuevamente barroco, un neobarroco especial. Bueno, pues ahí hay dos casas, por favor, que son la 24, disculpadme el número 24 es Correos, el número 22 y 23 son neorrenacentista uno y el otro neogótico, son de Mora, para que vea, la fachada del ayuntamiento es de Mora. Bueno, no hay nada, por lo tanto, modernista, ¿me entendéis? Si me apuréis, en Valencia, tanto con el modernismo, si os preguntara ahora, quitando el mercado central, quitando la estación y quitando el mercado de Colón, y os preguntara que me dijerais edificios modernistas, no me decíais más de 10. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea que el modernismo tenemos una idea muy exagerada de lo que fue el modernismo, cuando en realidad tiene pocas construcciones. Bueno, ya llegó al Aquas, no penséis que me he olvidado, porque es que esta introducción, si no, no puede ser. Llega 1910-15 y ningún arquitecto hace ningún diseño modernista, porque la burguesía valenciana no se lo pide, ¿vale? Pero hete aquí con una cosa extrañísima, que nadie se lo explica, bueno, han intentado explicar,
que el modernismo dejó de estar practicado por arquitectos y aparejadores y fue absorbido, digámoslo así, por los albañiles y por los especialistas en la construcción, etcétera, de menor rango, ¿correcto? Estos van a coger, y tanto en el Cabañal como en los pueblos del Horta, y van a partir de lo que habían visto, porque muchos de ellos habían trabajado allí. Muchos vecinos y vecinas de Alacuás estaban hartos de ver eso en Valencia. Por lo tanto, fueron capaces de manera popular, de manera barata, en sus casas humildes, trasladar cantidad de elementos influidos por el modernismo que les cambiaron toda la ciudad de Alacuás. En 50 años, en los primeros 50, cambió totalmente. Ver una ciudad con unas casas más o menos iguales, ahora hablamos un poco, a verla toda en color, toda en contraste, es una forma de expresar lo que esta ciudad tuvo en la primera mitad, que fue del siglo XX, que fue un movimiento de apertura, un movimiento de nuevos aires, un nuevo momento de cambio. Bueno, hay tres factores que explican lo que pasó en Alacuás y luego ya veremos lo que pasó. El primero es que la ciudad, entonces en aquel momento es un pueblo pequeño, ¿vale? Tenía un barrio, como todos conocéis, lo que era en torno a la calle Valencia y la Plaza del Santísimo, todo esto, que era el núcleo de lo que fue el barrio musulmán, anárquico, ¿no? Frente a otro barrio, al otro lado, digamos cerca de Aldaya, que era totalmente endamero, calles rectas, etcétera. Lo que había pasado es que a la población tradicional, en la década de 1890, a finales del siglo XIX, allí que aquello eran algarrobos, pues se construyó un barrio que es todo el barrio nuevo, el carrer San Francesc, carrer San Hipòlit, todo eso que conocemos hasta Aldaya, se construyó en aquellos momentos, y todo, como sabéis, de casas bajas, de planta baja, todas. Luego estaba esta zona, que es la zona cristiana, pues lógicamente tiene unas casas, las tradicionales de Alacuás son de planta baja y primer piso. La fachada lisa, normalmente 2 o 3 ventanas en el primer piso. Lo digo para que lo tengamos en cuenta. Todavía queda alguna en la calle Valencia y etcétera por ahí. Alguna para que observéis. Bueno, entonces el tema es que la ciudad no creció, excepto ese barrio nuevo y excepto unos chalets que se hicieron con motivo de que, si no me equivoco, en 1895 llegó el tranvía. Y aprovechando que llegó el tranvía a la ciudad, pues en ese recorrido se construyeron unos cuantos chalets. Fuera de eso, lo que he visto en la documentación es que en esta época, en Alacuás, se dieron dos fenómenos, pequeños pero importantes para lo que vamos a ver. Un fenómeno es la densificación. O sea, como la ciudad no crece, porque hasta 1960, que vino este cambio tan brutal, radical de urbanismo en la ciudad, pues la ciudad apenas creció, pero en habitantes sí que iba aumentando. Tenía aproximadamente 2.300 en 1890, tenía 3.000 en 1920, tenía 4.300 en 1950. Claro, esas personas tenían que vivir, por eso digo que he documentado cosas que a veces aparecen en algunas casas, una puerta accesoria. Aparece una puerta estrecha, significa que abajo vivían unas personas y arriba vivían otras. Pero luego muchas zonas del interior se tabicaron, precisamente porque si no crece la ciudad y aumenta, pues tiene que llevar. El otro lado fue de verticalidad. Es decir, algunas casas de aquellas que solo tenían planta baja, pues se construyeron las casas altas. En definitiva, aparecieron 4 modelos de casas, muy rápido. Ese modelo de casa es la de planta baja,
asimétrica o simétrica, es decir, tiene la puerta y una ventana, o una puerta en el centro y dos ventanas, una a cada lado. O la casa tradicional, que la casa tradicional porque desarrolla mejor las dependencias, las organiza mejor, tiene la planta baja y el primer piso. Y entonces tiene, también es simétrica o asimétrica, una puerta y una ventana y arriba dos ventanas. La casa tradicional, solo los balcones, por favor, hay pocos, en aquel momento. Me refiero a principios del siglo XIX, hasta que vino digamos, la influencia modernista. Y las casas no tienen más de dos pisos. Si no me equivoco, en el Carrer Major solo habían 3 edificios que tenían 2 pisos, o sea, planta baja y 2 pisos. Una era la antigua casa donde funcionaba el casino, anterior al Ateneo actual. Otra era el propio ayuntamiento y la otra número 4042, que todavía está, que la han renovado, la casa esta que está renovada. Ningún otro pasaba de piso, la planta baja y tal. Bueno, además de los almacenes y talleres y tal, que solo tenían planta baja, pues aparecen unas casas que tienen 3 o 4 vanos abajo en la planta baja y 3 o 4 vanos, ventanas, etcétera, en la planta alta. Estas normalmente es porque viven y al mismo tiempo es un obrador, un taller, etcétera. Y luego hay un cuarto tipo de casas que debían de ser las que más dinero tenían, etcétera, porque tienen un diseño especial en las fachadas. Ahora veremos un poco esto. Bueno, esto, perdonad, lo que he querido deciros es que la ciudad no crece apenas, pero va a dar un cambio muy fuerte después. El segundo factor que influye es la cantidad que tiene Alaquàs de oficios artesanales. Quizá, esto es una suposición mía, Alaquàs tiene un término municipal muy pequeño. Si no me equivoco, Elvira, no pasa de 4 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Bueno, pues entonces los pueblos de alrededor tenían mucha más tierra y había más gente que trabajaba la agricultura. Y aquí tenían que comer de algo. Por lo tanto, desarrollaron muchísimo los oficios artesanales, especialmente las collas de albañiles, especialmente los talleres obradores o en fin, que trabajaban en el hierro, llamarle como queréis, ¿vale? Y luego los carpinteros, 9, 10 collas de cada tipo, ¿vale? Si os interesa esto, por favor, si no me equivoco, Ramón Tarín ya escribió muchísimo todo esto de las collas y tal, tanto de los que se dedicaban a trabajar el hierro como los que se dedicaban a la albañilería, y allí están explicados todas las que son unas familias endémicas, etcétera, y en el cuaderno de investigación de Alaquàs del 2007 y 2017 está, ¿vale? Bueno, cuando tratan de explicar por qué en el Cabañal, por qué aquí en Alaquàs, etcétera, apareció en las casas humildes y sencillas el modernismo, lo explican diciendo que el principal factor fue que tenía una base muy importante de trabajos artesanales de siempre, de toda la vida, y que eso pues permitió y facilitó el trabajo. El tercer factor es el aire de innovación, ¿vale?, que apareció en el pueblo. Veréis, yo pienso, esto es una suposición mía, que los chalets, porque la mayoría de los chalets que se hicieron, si el 1895 es el tranvía, pues a partir de ahí empiezan los chalets, ya traen aire nuevo. Y debió influir también la construcción de la casa de ejercicios de la Purísima. El motivo es que aquello estaba al lado muy cerquita del tranvía y está hecha por un arquitecto muy importante modernista, que es Manuel Peris Ferrando. En Valencia, os lo digo porque lo situéis un poco, es el que hizo el edificio del Punt del Gancho. El Punt del Gancho está en la calle Almoina, al lado de la catedral. E hizo el famoso edificio número 9 del carrer de Germanías, en Valencia,
que es un edificio fantástico modernista. Bueno, pues este arquitecto, los jesuitas le pidieron que hiciera eso, y ese edificio no es modernista, es ecléctico. Tiene elementos mudéjares, tiene elementos neogóticos y también tiene alguno modernista. Por lo tanto, le llamaremos ecléctico, pero no es modernista completo, ¿correcto? Bueno, esto me imagino que influyó, pero lo que verdaderamente influyó fue que los vecinos y vecinas de aquí de Alacuás eran unos arriesgados. Se arriesgaron, querían diferenciarse del vecino y le decían al albañil que conocía: oye, yo quiero una fachada nueva, mira, ahora pon el balcón porque no puedo más, no tengo más dinero, pero el año que viene me vas a poner unos azulejos en las jambas y luego me vas a poner aquí bajo el balcón, vas a quitar los tornapuntas antiguos, y me vas a poner balcón porque no tengo, y además de balcón le vas a poner unas ménsulas debajo. ¿Me entendéis el proceso? Fue un proceso de 50 años. El último edificio que he puesto y que he trabajado, justo arriba en el perfil que tiene para coronar la fachada, pone 1950. Pero quiero deciros que en 50 años esto se fue haciendo. Vale, ya ha llegado, entonces perdonad. Entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que aportó el modernismo, no? Pues estos albañiles y estos vecinos y vecinas que veían allá, de forma espontánea, de forma libre, sin ninguna contrapista, sin nada, pues tendieron a poner algo que mejorara su fachada y que lo diferenciara del vecino. ¿Vale? Por lo tanto, para que yo os explique mejor un poco esto, son 4 campos, si no os armaría una cierta confusión. Yo mismo me confundiría. El primero es que aportó la albañilería. El segundo es que aportó todo el trabajo de fragua, ¿vale? El trabajo de las herrerías, llamarle como queréis, había 9 o 10 talleres. Y luego que aportó la madera. Hay unas puertas por ahí, ya lo veréis, fantásticas, ¿vale? Bueno, pues entonces en albañilería, imaginar, os he citado antes el tipo de casas para que ahora cobrara sentido. La casa que es solo de una planta baja y que solo tiene una puerta, todo más 2 ventanas, una a cada lado, ¿qué hace? Pues pone un zócalo. Antes no había zócalo, las casas antiguas no tienen zócalo. Y algunos, como lo quieren pintar, como lo quieren hacer, pero no tienen dinero, lo pintan. Algunos de los zócalos son simplemente pintados. ¿Qué ponen además? En torno a los vanos, es decir, en torno a la puerta y a las ventanas, ponen una franja modelada, ¿no? Que sencillamente sirve para decorar. Antiguamente el elemento que se pone, que recubre la ventana alrededor, pues era para evitar que entrara el agua en los edificios antiguos, porque el agua cuando llueve corre por la fachada y se cuela, para evitar eso, ¿no? Bueno, entonces ahora se hace sencillamente para decorar. Esto también lo tiene el eclecticismo, ¿eh? Lo que pasa es que ¿qué hace el modernismo? Pues lo hace terminar en puntas de diamante, lo hace arrugado, lo dobla, lo hace mistilíneo, lo modifica por embellecer, ¿de acuerdo? Y luego las casas que más dinero tienen, lo que hacen arriba es poner un perfil al final de la fachada. En la parte superior hacen un murete, vamos a llamarle un pretil. Y ese pretil tapa el tejado, porque al final siempre tapa el tejado. Y no es un antepecho porque no hay terraza, ¿eh? Y además eso lo hacen calado. Es decir, es un perfil, un murete que hay alrededor y que está calado totalmente y que sirve para decorar. Vale. Voy a ir más rápido porque veo que me alargo mucho. Las casas de 2 pisos, ¿qué pasa? Pues lo mismo, se plantea el zócalo, se plantea en torno a los vanos de abajo, de la puerta de abajo, esa moldura que va recorriendo el vano, que a veces es todo el vano y a veces es solo el primer tercio superior. Luego lo que ponen es una moldura o una cornisa, porque a veces es cornisa, que separa la planta baja del primer piso.
lo hacen solo por embellecer y recorre la fachada, toda la fachada. Arriba ponen un balcón y ponen 2 ventanas a cada lado. La mayoría, la característica fundamental del urbanismo de Alacuas de aquella época es eso, el balcón central y las 2 ventanas laterales, ¿vale? Y luego en la parte superior, pues lo que hacen es lo que era la forma tradicional. ¿Cómo terminaba el piso tradicional aquí en Alacuas? Normalmente en vigado. La viga, te asomaban las vigas, entonces el alero aparece en vigado. Pero otras veces, la mayoría, aparece con 3 hileras de ladrillos, que son aplanados. Si hay 3 hileras de ladrillos aplanados, la de medio aparece siempre en punta, para decorar. Pues con el modernismo eso se va a recubrir, se va a tapar y se van a hacer molduras, ¿vale? Los pisos mejores lo que van a hacer es transformar esa parte de arriba, ahora luego veremos un ejemplo, en hacer una especie de entablamento. Tiene el entablamento griego tradicional tiene un arquitrabe, un friso y una cornisa. Pues hay 3 zonas, el arquitrabe y una moldura, una especie de friso, que es donde aparecen las flores, etcétera, etcétera, o unas pequeñas ventanitas, y luego la parte superior, lo que era la cornisa, que aparece en cornisa, que son 2 o 3 molduras. Bueno, más o menos está claro, ¿no? Esto. Vale, pues entonces, esto en general en la albañilería. Mirad, por favor, que esta época es la época que aparece, digamos, la albañilería armada. Estaría mucho rato, ya me estoy haciendo pesado. La albañilería simple era poner los adobes o los ladrillos uno encima de otro, y los propios ladrillos es la estructura que sujeta el peso de más arriba. Pero cuando llega a esta época, por influencia del modernismo, la mayoría de las veces, ¿vale?, lo que vamos a tener son estructuras con el hierro colado en la parte interior, y a eso le llamamos albañilería armada. ¿Cómo sé esto? Pues solo tenéis que ver el Ateneo. El Ateneo que tenemos ahí, la parte superior, el último piso, no tiene pilares, tiene cinchos, tiene perfiles de hierro y tiene madera, ¿me entendéis? Y la casa que hay enfrente, que lo hablaremos muy enseguida, que era el número 1, la antigua posada, fue la antigua posada del pueblo. Ahí había un edificio fantástico, que hoy solo queda el 3. El 1 se tiró para conectar la plaza de la Constitución con la plaza del Santíssim. El 3, el número 3, está a mitad. Y como está a mitad y derruido, pues se le ven las estructuras internas, aparecen los hierros. Es decir, armado, ¿me explico? Habrá más fincas armadas entonces en la población, pero yo no las he podido ver porque las fachadas están revocadas. Bueno, entonces ya el tercer elemento, como os decía, es que los vecinos y las vecinas de Alacuas tienen unas ganas enormes y se arriesgan por cambiar, ¿vale? Y introducen todo esto. La segunda cosa que os digo que cambian es, para mí, lo mejor que hay en Alacuas, lo que mejor expresa el modernismo. Son todo el sistema de rejería, las rejas. Las rejas que aparecen, como sabéis, aparecen en los postigos. Las puertas tienen unas aberturas que sirven para mirar a ver quién toca, pero también para abrir que entre la luz en la planta baja, también para que se airee. Tienen unas rejas fantásticas. ¿Dónde aparece más? En las aldabas, la anella, las argollas, como queráis. ¿Qué va a hacer el modernismo? Los modelos tradicionales, como son la mano de Fátima con la bola, lo transforma en una naranja o en un limón y hace las manos más estilizadas, ¿me entendéis? Y lo que eran las argollas, las anelles, etcétera, las hace, como os diría, con caras, ¿no? Fascistadas, es decir, las hace en 4 con aristas o las enrolla como si fueran una soga, etcétera, etcétera. Y luego elige para hacer las aldabas unos modelos que le van de maravilla. Por ejemplo, una gota de agua.
hace unas en forma de gota de agua que por arriba es estrecha y por abajo gruesa, ¿ves? Las curvas. La hoja de laurel. La hoja de laurel le permite hacer lo mismo y además en el interior la recorta, la hace hueca, ¿me entendéis? Además la hoja de laurel con una gota de agua de rocío por la mañana, de manera que, ¿me entendéis, no? Va cogiendo. O por ejemplo una lira, la forma de la lira, hace las aldabas eligiendo elementos que le permiten utilizar las curvas. Está clara la idea, ¿no? ¿Dónde más aparece la rejería? Pues aparece, lógicamente, en los balconcillos que hay al lado del... Esa es una característica que me llamó mucho la atención de siempre. Las dos ventanitas que hay, una a cada lado del balcón central, todas tienen una reja en la parte de abajo, ¿no? Que hace juego con el balcón central. Que si lo miras bien dices, ¡uy, qué balconcitos! Pero no son balcones porque no están hechos a nivel de balcón del suelo. Pero claro, como hacen juego con el balcón, si no te fijas bien, algunos que son bastante grandes, los confundes y te parece que son balcones. No, son ventanas, pero con la reja que hace juego con el balcón. Bueno, y los balcones tenéis a lo largo de la ciudad una virguería, no hay un balcón igual a otro. Los diseños son totalmente diferentes. El mundo de los 8 o 9 talleres, obradores que habían de forja en la población, 1, 2, pues se dedicaban a hacer las herramientas de la agricultura y los utensilios de la cocina, pero 1 o 2 están especializados solo en balcones. De manera que compraban los hierros, los barrotes, según el tamaño que les interesaba, en almacenes en Valencia que eran estándar, y luego ellos en la forja los trabajaban a manera singular, de forma singular y a gusto del que pagaba. Por lo tanto, cada balcón es diferente, una virguería. Bueno, voy a prisa. La tercera cosa donde se nota el modernismo mucho es en los azulejos. Fijaos, todos los azulejos, alguno, porque el objetivo del trabajo, ya visteis cuál es, se trataba, no os lo he dicho antes, pero lo comento ahora, se trataba de identificar lo que quedaba de modernismo en la población, ¿no? Y la metodología fue muy sencilla, pero muy exigente en tiempo y esfuerzo. Me explico. El núcleo tradicional de Alaquàs, perímetro tradicional, si queréis, en un momentito, Plaza del Santíssim, carrer Sant Josep, carrer Sant... que no me acuerdo. Bueno, es igual. Luego la carretera de Camino de Aldaya, luego el País Valencià, después Auxerre más carrer Cervantes, y luego Valencia, carrer Valencia y Pare Guillén. Y venimos aquí. Eso es el núcleo sobre el que está hecho el trabajo. Ahí hay 922 edificios, según el número de policía, según los números finales. Pero hay más casas, porque algunos son el 25 al 25B, el 25C. Luego deduzco que hay unos 950, 960 casas, pisos. La metodología consistió en mirarse una por una todas las casas, eliminar absolutamente todas las que se veía que no tenían nada, y de todo eso aparecieron 93. A esas 93 les hice fotos yo con mi móvil, tanto a las fachadas como a los elementos más singulares que me interesaban. Y luego lo cotejé eso con los edificios que hay en Valencia y en los pueblos de aquí de alrededor, en Sueca, Torrent, Manises, etcétera, para comprobar que eso mismo estaba en los edificios que están tipificados como modernistas, ¿correcto? Y luego fui al Museo de Onda, porque alguna cerámica ahí, pero especialmente en el Museo de Manises, de cerámica, y luego algunos catálogos y algunos repertorios para la rejería y todo eso. Bueno, en eso me basé, lógicamente, para decir esto tiene influencia modernista, ¿de acuerdo? Una vez hecho eso, pues se hizo el borrador
y a Miguel, al que tengo que agradecerle el trabajo, pues lógicamente hizo todas las fotos que tenéis en el libro, que son más de 100, más de 100 fotos. Voy a terminar. Veréis, la tercera cosa, y muy rápido, donde mejor aparece después de la cerrajería, el modernismo, es en los azulejos. Es lo más sencillo a lo que acudía cada uno, porque se quería diferenciar del vecino. Iba a Manises y compraba unos azulejos para las jambas de las ventanas y para las jambas, a veces también para el interior, pero para las jambas de las ventanas y las jambas de las puertas. Era una cosa fácil, brillante, aguantaba, porque la cerámica aguanta muy bien, se puede limpiar y además estética, ¿vale? Hay por ahí unas joyas estupendas. Bueno, no cito más. Quiero citar aquí, por favor, a Desiré Torralba, porque ya estudió los azulejos de las jambas, ya los estudió. Y aparecen descritos y caracterizados, por si os interesa ampliarlo, porque yo lo toco, pero no lo profundizo cada cosa, es imposible. Bueno, pues os encontráis con que ella ya en los números del año 2005 y 2006, o de 2006 y 2007, en cuaderns d'investigació de Alaquàs. De esos años hay sendos artículos de Desiré. Los que estéis interesados, miradlo allí porque son trabajos magníficos. Bueno, y la tercera cosa donde aparece el modernismo en Alaquàs, pues es lógicamente en la madera. Perdonadme, los azulejos, disculpadme, no solo aparecen en las jambas, aparecen en los zócalos como cenefas, aparecen en molduras, aparecen en los recubrimientos de las ventanas y aparecen a veces en frisos, bajo de la cornisa, en frisos en el edificio, aparecen con azulejos, con motivos de flores y vegetales. Vale, hecho esto, pues yo pienso que ya sería cuestión, y para terminar un poquito, de ver algunas fotos, las comentamos y luego os comento un poquito el libro, porque veo que me estoy ampliando muchísimo. Sí que me gustaría decir unas palabras muy breves. Visto el núcleo tradicional urbano de Alaquàs de principios del siglo XIX y visto a mitad, era el mismo, las mismas casas, las mismas alturas, pero el pueblo no se parecía absolutamente nada, ¿vale? El color es una de las cosas que no os he comentado porque, sí, pero que lo he comentado un poco. Muy importante, el color de las casas normalmente de tradición eran blancas, como sabéis, y con azulete. En el siglo XVIII se puso un poquito de moda los colores terrosos, etcétera. La casa 40 y 42 que tenéis en el carrer Major ha recuperado un color, porque han rehabilitado la casa, de algunos colores terrosos que habían entonces, Pero a principios del siglo XIX las autoridades mandaron que todas las casas fueran blancas, enjalbegadas, con cal, por motivos de higiene y de salubridad. De tal manera que las casas, el color va a aparecer con un modernismo y nos vamos a encontrar casas monocromas de un solo color, pero con contraste. De manera que las ménsulas, las molduras, etcétera, están de un color y lo que es el paramento está de otro. Pero luego nos vamos a encontrar que el color de esta casa no se parece en absoluto a la otra. Luego responde muy bien todo este conjunto de cosas, el aire de renovación, el aire fresco que quiso tener la población en esos 50 años. Y algunos autores se han planteado que por qué. Ya os he dicho antes que algunos dicen que por la cantidad de oficios artesanales, pero también es por la idiosincrasia, por la manera de ser de las personas del Horta, que de alguna manera tienen unos valores y una estética que no siempre aparecen en todas las comunidades. Bueno, dicho esto, Me vais a disculpar si me he alargado, pero es que veo que hay demasiado. Bueno, vamos a ver unas cuantas fotos. De todas maneras, yo os invito a que, si podéis haceros con el libro,
porque ahí veréis el trabajo que ha hecho Miguel. Y os he dicho que lo mejor del libro son las fotos. Bueno, eso es el Ateneo, el Casino, todos lo conocemos. 1900 arriba, no se ve en la parte central de aquí, es el único edificio que tiene chaflán. Y además tiene chaflán plana. Si veis, tiene 3 ejes de simetría. Enfrente de la puerta central aquí, la plaza, otro en el chaflán y otro en la parte de allá. Pero si os fijáis bien arriba, tiene una moldura, tiene tejado, no tiene terraza. Entonces tiene ese pretil en la parte superior y tiene una especie de gavetes de molduras, etcétera, y no nos permite ver el tejado. Bueno, pues si pudiéramos ver, encima de los recercados, esos recercados que tiene cada ventana, esos son recercados, ¿no? Lo que hemos llamado. Pues tienen molduras de estuco con flores y con tallos muy estilizados. Cuando paséis, miradlo bien, porque en esta foto no podemos apreciarlo del todo. Bueno, la cuestión es que este edificio, y el que tiene enfrente, empezó en la década de 1920. En 1927 es arriba en ese gable que hay en la parte central la fecha que ponen en el Ateneo. El Ateneo es el único edificio que conocemos que tuvo aparejador. Y la casa de ejercicio que os he dicho, el único edificio que conocemos que tuvo, y que yo conozca, que tuvo arquitecto. Los demás eran todos los albañiles populares, sencillos. El vecino, que es el que me hacía la fachada, a lo mejor a ratos, y a lo mejor los días festivos, porque el resto del día se iba a trabajar a Valencia en la construcción o en los pueblos de alrededor. Bueno, no quiero entrar más porque no, pero fijaos por favor, el edificio está recorrido por un zócalo abajo. A pesar de ser entre fachadas, está unificado. Está unificado por ese balcón corrido. Es una vidriería la refería esa. Y si os fijáis en el centro, es un poco ondulado. ¿Vale? Bueno, y al final está el pretil, ese pretil, ese murete que recubre toda la fachada y que unifica. No voy a entrar más porque no se trata de explicaros el Ateneo porque se está llevando mucho rato. Solo que os fijéis cómo, cuando lo veáis encima, veréis que aparecen las 3 famosas, esas 3, encima de los lados de esas molduras que hay en la parte superior, aparece la famosa pechina. Abanico, como que os he dicho, que es un elemento ecléctico. ¿Entendéis? Es decir, tampoco se escapa a que haya una cosa. Yo no os estoy diciendo que las fachadas de las casas de Alacuas sean modernistas, Os estoy diciendo que hay elementos, o el balcón, o la puerta, o los azulejos de las jambas que sí son modernistas, pero no toda la fachada. ¿Está claro el tema? Bueno, porque todos, sean el planteamiento arquitectónico que sea, aquí en la ciudad, todos tienen la misma estructura, pero no todos tienen la misma decoración. De eso estamos hablando. Bueno, pasa, perdona. Bueno, esta es la finca que tenemos enfrente, que era una soberana finca, el número 5 del Carril Major, que aparece coetánea al mismo tiempo que el Ateneo, que nace como casino, es un casino tradicional, el esquema, que me refiero al edificio del Ateneo. Bueno, y esto, pues si os fijáis, es un espejo del Ateneo, el zócalo abajo. En lugar del balcón corrido tiene, como veis, un balcón, pero son balaustrada, una balaustrada preciosa. Los recercados, ¿veis cómo encima de los recercados los ha cambiado? Aparecen ondulados, mixtos, diferentes. Y veis arriba en la parte superior, está el perfil ese, está el murete ese, calado. ¿Lo veis calado? Bueno, ¿veis? Pero al mismo tiempo, lo veis, la rosa, las flores, mirad la parte superior. Si no miráis bien los detalles, eso es lo más importante de que tenéis, son los detalles, es pasear y fijarse en los detalles, si no, no es posibilidad. Bueno, veis, este recerco está solo en la parte superior triangular, pero está con flores, etcétera, totalmente adornado de estuco. Pasa, perdonad, ahí tenéis una ménsula. Los balcones tradicionales que tenían bajo, desde antiguo en Alacuas, unos hierros que se llaman tornapuntas, que surcaban el balcón. Muchas veces una barra recta, pero otras veces tienen
vuelta, torsa en espiral, una esquina y la otra, por eso torna puntas. Bueno, pues esos tornapuntas ahora con la influencia modernista aparecen ménsulas. También las tiene el eclecticismo, pero los motivos para hacer el perfil de la ménsula son vegetales, como veis, ¿no? Y solo las ménsulas las tienen los edificios mejores. En cambio, lo que aparece en la mayoría de los otros edificios son repisas, que ahora veremos algún ejemplo. Pasa. Bueno, fijaos, esa es la forma tradicional de terminar las casas de Alacuas. Tiene 3 hileras de ladrillos. Las más antiguas y más elementales asoman las vigas, envigadas, pero ahí es un alero con 3 molduras de ladrillos planos y el de medio en triangular. Eso se va a recubrir. Como queremos darle más importancia a la fachada, pues lo vamos a recubrir con molduras, ¿vale? Eso va a aparecer nuevo en todo, con lo cual con la fachada, pues lógicamente va a cambiar. Bueno, ahí veis una de las casas del Carrer Major que tiene un diseño diferente. Simplemente os comento lo importante. El balcón corrido del medio, la puerta es fantástica, desde luego, y mirar encima del balcón aparecen 3 franjas, una moldura, el arquitrabe, unas florecitas en medio y otra encima. Es un elemento clásico, por eso la casa es ecléctica, pero con muchos elementos modernistas, ¿vale? Observáis, ves, tiene pilastra, eso es un elemento clásico, tiene capitel, es un elemento clásico, pero las florecitas de arriba son modernistas, están mezclando tal. Pasa un poquito a la parte de arriba, eso se puede, en fin. Eso es bueno, no puede ser. En la parte superior, y no con la primera. Como fijaros, por favor, eso. Fijaos encima de las ventanas, veis que hay unas ventanas pequeñitas con ménsulas pareadas. Y hay 3 zonas. Es una casa que quiere darse más importancia, que tiene más presupuesto, y le pide a los albañiles que le haga algo diferente al vecino. Con lo cual le pone un arquitrabe en friso, que es esa zona donde aparecen las ménsulas, y otra moldura antes de la cornisa, que digamos que es la cornisa, ¿vale? Pero esa fachada es más complicada, exige más dinero, eso no se lo puede hacer todo el mundo, ¿vale? Pasa. Bueno, fijaos por favor de la casa anterior las ménsulas, ¿vale? Al mirar lo perfiladas que están y lo trabajadas. Si pasamos, si no miramos los detalles, pues vale, no. Pero si observamos bien, os dais cuenta que tienen calidad y eso es cosa que se merece la pena. Pasa. ¿Veis? Esta es una casa de Reñure que es diferente a las casas anteriores. No solo tiene la puerta central y una a cada lado. Debía de ser la casa de los dueños, pero al mismo tiempo ser un obrador o un taller. Esas historias no me las conozco todas, pero lo deduzco porque el balón último de allá, veis, tiene una barra de hierro que sobresale, que era la polea, la carrucha, no sé cómo... ¿Cómo? Corriola. La corriola, eso, ¿vale? Bien, fijaos por favor, esto es una cosa muy sencilla. Bueno, es una de las pocas casas que tienen todo eso que hemos dicho alrededor de piedra. Todas las demás están pintadas o son de otro tipo, o son azulejos o lo que sea. Y como veis, se utiliza cosas para decorar que son para decorar. La clave que hay en medio, eso no sujeta nada, solo decora. Vale. Luego fijaros que no puedo comentar todo, pero el diseño tan especial que tiene el postigo, la rejería del postigo, de los póstigos. Pasa. Bueno, diréis, ¿para qué pones esto? Una ventana sencilla. Sí, pero antes los barrotes eran circulares o cuadrados y se acabó. En todo caso, en la parte de abajo tenían una especie de bolitas o de círculos, y a veces en la parte superior se engrosaba con una especie de nudo. Pero eran rejas funcionales, servían para eso y se acabó. Pero ahora hago rejas que al mismo tiempo adornen, ¿vale? Fijaos, un diseño muy sencillo, con curvas y con flores, pero precioso. No encontráis otro en el pueblo, en la ciudad. Son totalmente diferentes todos. Pasa. Bueno, mirad ese otro, ¿vale?
A propósito, una de las cosas que cambiará esa es la persiana valenciana, que se enrolla. Luego muy poquitas casas tienen la mallorquina. Y luego cuando se cambie la fachada, pues se pone la americana, que es la que tenemos todos, es esta persiana que la escondemos arriba. Pasa un poco, Enrique. Bueno, ¿veis? La moldura esta que tenemos alrededor, que ahí solo cubre la parte superior, eso no sirve para el vertiente del agua, es solo decorativa. Y además la parte superior la hago en picos, la cambiamos, la diferenciamos, ¿veis? Introducimos con toda libertad lo que habíamos visto que tenía el modernista, en este caso, pues lo modificamos. De arriba, fijaos qué friso más precioso. Lo de arriba es de cerámica y lo otro es una moldura de estopo. Claro, luego ya vamos a combinar el color de una cosa con la otra, y los contrastes de la fachada son enormes. Pasa. Bueno, fijaros, esa está en la calle Santa Cecilia. Bueno, esta es la última que he puesto, que arriba no se le pone en 1950. ¿Veis los recercados? Todos a mitad, todos iguales, todos para decorar, no tiene otra función. Y luego el contraste del color, la moldura que hay arriba, con las repisas, y etcétera. Esta, pues como veis, también es muy sencilla la rejería. ¿Y cómo está la rejería? Pues que en lugar de ser exclusivamente circular, me refiero la sección del barrote, en lugar de ser circular o ser cuadrada, pues veis, es helicoidal. Las cambian, las retuercen, las hacen y le hacen una cosa especial para ti. No te la forjas, te lo trabajo y hago una cosa distinta a los demás. Bueno, fijaros lo mismo ahí, viene el recerco, cómo los ondulan, los cambian y los terminan en punta de diamante, y luego la rejería. Ven el zócalo, muchas casas, por supuesto, han cambiado. Fijaros, de 950 casas, solo la muestra son 75. Yo cuando contrasté todo con las otras casas que son modernistas, etcétera, solo me he atrevido a decir que he encontrado elementos modernistas en 75 casas, que es la muestra. Lo demás ha cambiado tanto la ciudad, que aparecen bloques de casas y aparecen todo, que claro, enseguida te das cuenta que aquello no tiene nada que ver con la influencia modernista. Vale, pasamos. Mirad, por favor, ahí tenéis un azulejo, eso está en la calle San Hipólito. Mirad el espardals esos, ¿vale? Pues en la casa número 5 del Carrer Major encontréis a mano izquierda, en la jamba, un pavo real fantástico, y el diseño que tiene esa casa fue exclusiva para esa casa. Se lo hicieron en Manises, en la cerámica de Manises, exclusiva para eso. Bueno, pues fijaros la joya de eso. Es una cosa que tiene la cantidad de años con un diseño singular especial en una casa muy humilde. Eso habría que mantenerlo. ¿Qué pasa si esa casa la tiran? ¿Qué hacemos con eso? Porque eso no se encuentra en otro sitio. Es una cosa sencilla, humilde y barata. ¿Vale? Pasa. Fijaros, las puertas que eran talleres, muy pocas, tienen una ligera curva encima, que eso es lo que proponía el modernismo. Hacer curvas, por todo, pero es más caro. Por lo tanto, las casas sencillas lo normal es que sean adinteladas, rectas. Vale. Y en las que eran talleres y tal, pues todavía conserva el protector contra los carros y todo eso que tenemos abajo. Las puertas son enormes. Bueno, ahora hablaremos un poquito, porque si no. Pero fijaos el detalle, por favor, de las ventanas. ¿Qué hay en las cámaras de las ventanas? Unos azulejos únicos. Un azulejo es igual que la baldosa, solo que una parte es más delgado y una parte la tiene vidriada. Se somete entre los azulejos. Aquí he comprobado que hay unos hechos a la técnica de trepa, por si a alguien nos gusta esto, y otros están hechos a la técnica de cuenca o arista. Sí, tienen arista los azulejos y luego se pintan, y otros no, con una trepa, con un dibujo, puesto los colores y luego adorno, etcétera, ¿vale? Pero en Manises, que durante el siglo XVIII fue espléndido, y antes, Paterna y Manises, con el modernismo dio un salto de calidad enorme, y prácticamente todas las casas, ya lo veis,
Veis a Manises, pueblos del Horta, porque esto de las jambas, esto es una cosa típica del Horta, ¿eh? Algunas casas por ahí en algún sitio, pero por regla general, en todas las casas es de por aquí. Bueno, fijaros de manera sencilla, los perfiles arriba. Los hacemos encima, al final, para coronar la fachada, ¿qué hacemos? Pues de manera sencilla, con estupos, pues ponemos elementos de ese tipo. ¿Qué se ponía tradicionalmente? Un pináculo que tenía forma de pirámide, o forma de bola, o pirámide truncada. Mientras que aquí, ¿qué tenemos? Un florero, ¿vale? Una piña, un motivo vegetal, por influencia moderna, pero en materiales sencillos y hechos a veces de una forma muy nice. Nos entendemos, ¿no? Pero es la influencia que hay. Pasa, ya terminó. Bueno, mirad la reja, lo sencillo que es. ¿Veis? El tejado no termina más que un alero. Pero mirad los azulejos que tienen las jambas. Esos se perderán enseguida. Son únicos. Solo tienen la parte superior. ¿Veis? La parte de abajo ya han desaparecido. Y así están la mitad. En algunos, las fotos están hechas sobre los 8 o 9 azulejos que quedan. Los demás están desaparecidos. Enrique. Vale, mirad por favor, son azulejos, la mayoría pareados, en cenefas, siempre con motivos vegetales. Y modelos muy vivos. Tenéis todos los colores. El más repetido es a imitación, que solo lo he visto en 3 casas, fijaos, repetido, que es la imitación a los azulejos del vestíbulo del Colegio del Patriarca en Valencia. El Colegio del Patriarca en Valencia hizo un zócalo de azulejos en el siglo XVI y aquello se perdió. En el siglo XIX los vuelve a recuperar y en la forma, en lugar de terminar en una especie de cenefa de ochos, lo hace terminar en lirio, en forma de lirios vegetales. Pero ese es el que más se repite, que son, si los veis, si los vierais, enseguida sabéis a qué me refiero, que son como puntas de diamante, los azulejos. Bueno, esos son, fijaros, colores muy sencillos, pero hay otros que son enormemente coloridos y muy contrastados. Pasa. Vale, fijaros por favor, mirad esa virguería de balcón. La casa está abandonada, esa casa. Le han puesto al hierro porque a todo esto la rejería es de color, aparece negra, pero también aparece blanca, también aparece marrón, también aparece con las florecitas de chapa doradas, ¿me entendéis? Es una cosa así, cuando empiezas a mirar los detalles te quedas te quedas con la boca abierta. Bueno, pues fijaros que virguería de chapa en ese balcón, que está, en fin, lo han repintado desde mi punto de vista mal, y por tanto, pero un balcón alabeado, ¿me entendéis por alabeado, no? Cojo una tabla seca, la mojo y con el tiempo se retuerce. Eso es alabeado, porque busca las curvas, busca el efecto en la decoración. Pasa un poco. Fijaos por favor, veis los diseños. Bueno, esta casa quería comentarla porque es la calle Santa Bárbara. 19 ¿No? de mayo. O 2 de mayo. Pues precisamente 2 de mayo. Bueno, la quiero comentar porque la fachada es única. El motivo es que eso fue un transformador de luz. Y entonces compraron la casa, aprovecharon que estaba el transformador aquí, hicieron un pequeño jardín de vestíbulo dentro y lógicamente no es modernista. Me refiero que eso está hecho en la segunda mitad del siglo XX. Pero los azulejos es la tradición, es una de las cosas que aportó a la ciudad y que todavía en las casas adosadas que hay en los grandes bloques, ¿no? Con las casas adosadas modernas, está todavía la tradición de los balcones alabeados, de los azulejos. Bueno, pues esta casa, los azulejos son de una fábrica de Torrent, porque traté de documentarlo. Y la rejería, y la verja, porque solo hay 2 casas con verjas de estas tradicionales, esta y otra en Ausiasmar. Bueno, pues esa verja la compraron en Manises, de la misma época, y la cortaron, porque este patio era pequeño. Bueno, con eso quiero deciros que representa muy bien lo que quedó
del pozo del modernismo en la ciudad, que son el uso de los azulejos en todas partes, el colorido en las rejas, etc. Bueno, ya estamos terminando, ¿eh? Pasa. Bueno, fijaos por favor esta casa de una sola planta, la parte superior, la manera de terminar. Veréis qué perfil más precioso tiene. La única que tiene marquesina, que también la generalizó el modernismo. Bueno, encima no se ve muy bien, pero veis un color amarillo, ahí hay unas letras, y ese es el perfil que tiene la casa, que tiene tejado encima. Este propietario quiso que su casa, muy sencilla, muy humilde, con el tiempo pues la cambió totalmente, de tal manera que la ves y te quedas asombrado, pues, porque son materiales muy humildes, son estufos, pero es la forma que tenía la población entonces. Pasa, Enrique, ha terminado. Vale. Mirar a veces, a ver, bueno, veis el cambio de color. Hay una repisa. Bajo el balcón se ha sustituido el tornapuntas, he dicho, por ménsulas o por repisas, que es un cuerpo que es más ancho que largo, ¿no? Y a veces no tiene una moldura, sino 2, 3, 4, 5, porque es una forma de decorar, de entrar a la decoración. Y fijaos la rejería. Pasa, vamos a terminar. Mirad la forma de terminar de esa finca. Esa finca está en la calle Valencia. ¿Veis? Motivos vegetales, piñas y ondulaciones y todas materiales sencillos. Pasa. Vale, fijaos el diseño de la rejería. No habéis visto ningún igual, ¿eh? Estamos viendo unas 20 y tantas fotos, pero aunque veáis las 100 y pico que hay en el libro, no veis ninguna reja igual, ¿vale? Pasa un poco. Fijaos por favor esta es una de las casas de aquellos chalets, cerca del tranvía. Esta la han renovado. La casa que hay al lado es exactamente igual, pero está medio abandonada. Fijaos que virguería, mirad las ménsulas. ¿Veis las ménsulas que son flores? O sea, eso no sirve para sujetar, es para decorar. Entonces ese es el enfoque que le da el modernismo, que cualquier cosa que pone es por embellecer la fachada y mejorarla. Y mirad también, pasa y ya está. Bueno, mira esta, ¿veis? Ahí las veis bien ahora, las ménsulas en forma de flor. ¿Veis? 1, 2, 3 molduras en la repisa. Y mirad la rejería, cómo está retorcida, cómo está en forma vegetal. Es una cosa totalmente diferente porque se busca la misma fachada, pero los elementos decorativos necesarios. Y la última cosa, que aparte que no os he comentado, es que muchas casas tenían cubren persianas. Allí es donde se escondía la persiana. Y esa era de madera, pero la mayoría de forja. Y entonces estaban en juego con el balcón. ¿Entendéis? Fijaros la parte superior de encima, que está calada y que es una vidriería. ¿Vale? Yo creo, Enrique, ya termino y se acabó. La última esta es la calle Cervantes, que está un poco fuera de ese. ¿Por qué os he puesto esta? Si veis, son exactamente iguales, pero cambia el color. Y cada vecino ha ido añadiendo poco a poco sus detalles, de manera que este aquí ha cambiado la rejería, ha puesto una moldura encima de la puerta central muy sencilla, ¿vale? Ha cambiado arriba el recercado, la ménsula debajo de las ventanas es diferente, con el tiempo lo ha cambiado, lo ha modificado de forma barata, de forma sencilla, y eso es tendencia e impronta que nació de lo que vieron en aquel momento en el modernismo, ¿vale? Por tanto, la ciudad en aquel momento era totalmente diferente. Una última. Bueno, el libro, entonces, por favor, tiene unas 20 páginas donde os explico de forma sintetizada el rollo que os he dado, y luego tenéis la mayoría, pues las 100 y pico fotos, que es lo que realmente os va a llamar la atención y os va a gustar, ¿vale? Y por último tenéis un índice en el libro donde ponemos el edificio, en qué calle está y los elementos de ese edificio que son modernistas. Por ejemplo, en el 45 del Carrer Major, pues ahí los modernistas son unas ménsulas y unas
unos azulejos en las jambas, para que esté claro lo que tal, ¿no? Y nada, simplemente para terminar, pues invitaros a que cuando paséis por ahí os fijéis en los detalles, porque es una ciudad que envía los detalles y os daréis cuenta que a pesar del gran cambio urbanístico que ha dado la ciudad y de las grandes transformaciones, pues los detalles son preciosos y tienen calidad, y se merecen la pena. Y nada, pues agradeceros vuestra atención.